Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 79, parte sexta. La filosofía del romanticismo. Capítulo 9, Marx, 610, la alienación. La condición del hombre en la sociedad capitalista ha sido a veces, pero especialmente en las obras juveniles, caracterizada por Marx como alienación. Marx tomó este concepto de Hegel, que lo había empleado en las últimas páginas de la fenomenología, para explicar el procedimiento por el cual la autoconciencia pone el objeto, es decir, se pone a sí misma como objeto, y de esta manera se aliena, se enajena de sí para volver luego a sí misma. La alienación de la autoconciencia, dice Hegel, pone ella misma la causalidad, por lo que esta alienación tiene significado no solo negativo, sino también positivo, o sea que ella sabe la nulidad del objeto, porque, por una parte, se aliena a sí misma, y en efecto, en esta alienación se pone a sí misma como objeto, o por la inscindible unidad del ser por sí, pone al objeto como a sí mismo. Por otra parte, se da aquí también el otro momento por el que ella se ha quitado y recobrado en sí misma aquella alienación y objetividad, permaneciendo junto a sí en su ser otro como tal. Este es el movimiento de la conciencia, la cual es la totalidad de sus momentos. En las manos de Marx, esta noción se transforma por completo. En primer lugar, el sujeto de la alienación no es la autoconciencia, que, según Marx, es un concepto abstracto o ficticio, sino el hombre real o existente. Y la alienación no es una figura especulativa, sino la condición histórica en que el hombre viene a encontrarse ante la propiedad privada de los medios de producción. En efecto, la propiedad privada transforma los medios de producción de simples instrumentos y materiales de la actividad productiva humana en fines a los que se subordina el mismo hombre. No es el obrero el que emplea los medios de producción, dice Marx, sino que son los medios de producción los que emplean al obrero. En lugar de consumirlos como elementos materiales de su actividad productiva, son ellos los que lo consumen como fermento de su proceso vital. El proceso vital del capital consiste únicamente en su movimiento de valor que se valora a sí mismo. En otras palabras, la propiedad privada aliena al hombre de sí, porque lo transforma de fin en medio, de persona en instrumento de un proceso impersonal que lo esclaviza, sin consideración a sus necesidades ni a sus exigencias. La producción produce al hombre no solo como una mercancía, la mercancía humana, el hombre con el carácter de mercancía, sino que lo produce con arreglo a este carácter, como un ente deshumanado tanto espiritual como físicamente. La característica más grave de esta alienación, en la que Marx insiste, sobre todo en sus obras juveniles, es la escisión o laceración que ella produce en el propio ser del hombre. Como ya se ha visto, el hombre está constituido por relaciones con la naturaleza y con los demás hombres. Estas relaciones, en la forma que adoptan por efecto de la propiedad privada, tienden a escindirse y a separar al hombre de la naturaleza y de los demás hombres, a separarlo de sus relaciones con ellos y, por ende, de sí mismo. La propiedad privada, dice Marx, es sólo la expresión sensible del hecho que el hombre se hace objetivo a sí mismo, o mejor aún, objeto extraño o inhumano, que su manifestación de vida es su expropiación de vida y su realización es su privación, una realidad extraña. Según Marx, este es el error de toda la civilización moderna, la cual separa del hombre su ser objetivo, como si fuese un ser meramente exterior o material, y de esta manera no asume el contenido del hombre como la verdadera realidad del mismo. En cambio, el comunismo, en cuanto es la efectiva supresión de la propiedad privada como autoalienación del hombre, es la apropiación real de la esencia humana por parte del hombre y para el hombre, y, por lo mismo, es también la verdadera solución del contraste del hombre con la naturaleza y con el hombre, la verdadera solución del conflicto entre existencia y esencia, objetivación
y afirmación objetiva, libertad y necesidad, individuo y género. La alienación, así entendida, esto es, como condición histórica del hombre en la sociedad capitalista, debilitando u obstruyendo el sentido concreto de la relación del hombre con el objeto, naturaleza y sociedad, determina la noción de una esencia humana, universal y abstracta, es decir, carente de toda relación con el objeto mismo, o sea, la noción de autoconciencia, espíritu y conciencia, que Hegel pone como sujeto único de la historia y que, según Marx, la crítica anti-hegeliana ha mantenido intacta continuando en hablar de la esencia del hombre y negándole a reconocer el ser del hombre en las relaciones objetivas que lo constituyen. Esta consecuencia de la alienación, Marx la llama algunas veces alienación religiosa. En la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx considera, bajo este aspecto, a la religión como la imagen de un mundo trastornado, es decir, de un mundo en el cual, en lugar del hombre real, se ha colocado la esencia abstracta del hombre. La religión, dice Marx, es la teoría general de este mundo trastornado, su compendio enciclopédico, su lógica en forma popular, su point de honor espiritualista, su entusiasmo, su sanción moral, su completamiento solemne, el fundamento universal de la consolidación, el fundamento universal de la consolación y de la justificación del mismo. En este último aspecto, la religión es el opio del pueblo, la felicidad ilusoria del pueblo. Pero la alienación religiosa es propia, en opinión de Marx, de todas las filosofías idealistas, porque en estas, como en la religión, se hace del mundo empírico un mundo simplemente pensado o representado, que se contrapone a los hombres como cosa extraña. También es propia del llamado estado político, en el cual la esencia del hombre como ciudadano se contrapone a su vida material. El hombre, en el estado político, dice Marx, lleva una doble vida, una vida en el cielo y otra en la tierra. La vida en la comunidad política, en la cual él se considera naturaleza social, y la vida en la sociedad civil, en la cual él actúa como hombre particular. Considera a los demás hombres como medios y se degrada a sí mismo hasta convertirse en instrumento, viniendo a ser juguete de fuerzas extrañas a él. De este modo, el hombre se sustrae a la vida real e individual y se hincha con una universalidad irreal, lo cual es propio de la alienación. Por lo tanto, en todo caso, la alienación consiste para el hombre en la obstrucción de sus relaciones objetivas y su automistificación como una esencia universal y espiritual. Desde este punto de vista, la alienación de que habla Hegel puede decirse que es una alienación en la alienación. Marx reconoce a Hegel el mérito de haber captado la esencia del trabajo como proceso de objetivación y de haber concebido al hombre como resultado del propio trabajo. Pero él concibe al hombre como autoconciencia. La alienación del hombre como alienación de la autoconciencia y la recuperación del ente alienado como una incorporación a la autoconciencia. Esto no es sino una fórmula mistificada para expresar la alienación, mistificada precisamente por el hecho de que la misma presupone la alienación, es decir, presupone el alejamiento del hombre de su naturaleza objetiva. Es perfectamente obvio, dice Marx, que un ente viviente, natural, provisto y dotado de fuerzas esenciales objetivas, esto es, materiales, tenga objetos naturales y reales de su ser, como también que su autoalienación sea plantearse un mundo real, pero que tenga la forma de la exterioridad y, por lo tanto, no perteneciente a su ser, predominante y objetivo. No hay nada de inconcebible y misterioso en ello. Lo contrario sería más bien un misterio. Pero es igualmente claro que una autoconciencia, o sea, su alienación, puede poner solamente la realidad o causalidad, es decir, solamente una cosa abstracta, una cosa de la abstracción y ninguna cosa real. Como la alienación auténtica no es una figura del pensamiento, sino una situación histórica, así también la supresión de la alienación es el retorno del ente hombre a su objetividad natural, o, mejor aún, a una objetividad que es al mismo tiempo natural y humana.